Para mí es un honor estar aquí hoy porque quizás si hay algo en todas las obras de la universidad importante es la asignatura de Doctrina Social de la Iglesia para el ideario de la Asociación Católica de Propagandistas, así como todas las asignaturas del Instituto de Humanidades. Porque después de, como digo, de la intervención que hemos escuchado anteriormente, ¿cómo llega uno a poder tener una formación correcta para dar respuesta a las situaciones que ha planteado el doctor? ¿Cómo se responde? No desde la técnica o desde la metodología o de la experiencia científica, sino cómo damos respuesta a todas estas situaciones. Las disciplinas humanísticas, en este sentido, son fundamentales para ayudarnos a mirar y no ver un enfermo, ayudarnos a mirar y no ver un coste, sino ver una persona con su dignidad a la que hay que apoyar hasta el último momento. Las disciplinas humanísticas, por lo tanto, nos enseñan este camino para lograr tener esa mirada, y es una formación permanente, no es algo que uno consigue un día y ya tiene, sino que es un aprendizaje que debemos mantener a lo largo de toda la vida. Y bueno, vamos a tener dos mesas ahora, que vamos a conmemorar dos encíclicas, y la primera de ellas es la mesa que nos ocupa ahora, que celebramos los 25 años de la encíclica Veritatis Splendor, y nos acompañan don Alberto Bárcena, que es licenciado en Derecho, doctor en Historia, profesor de Doctrina Social de la Iglesia, y don Eugenio Pérez Freire, doctor en Humanidades y especialista en temas de comunicación. Aquí ya podemos ver lo polifacético de los profesores de Doctrina Social, que aunque estemos todos aglutinados en un tema como es la doctrina social de la Iglesia, pero exige los campos diferentes, los estudios desde diferentes facetas, y esto es lo que esta mirada también es importantísima. Entonces, bueno, doy paso a don Alberto Bárcena. Muchas gracias a la profesora de la PISA, lo primero. Por supuesto que ella también, como profesora de Historia del Arte, puede aportar muchísimo en Doctrina de la Iglesia. Hace un tiempo le pedí que colaborase en unas conferencias porque esa visión del arte en lo religioso es fundamental también. Yo, dado el poquísimo tiempo que tenemos, me ha tocado empezar con esta ponencia que realmente, no sé si está por eso puesta la primera, pero toca que sea la primera. Porque vamos a empezar en esta encíclica, con Veritatis Splendor, vamos a empezar hablando de esos principios de primer grado que en doctrina son fundamentales y que es por donde empezamos, lógicamente, porque luego hay que aplicarlos siempre y los de primer grado no pueden no estar presentes. Como truco, a veces se lo digo a mis alumnos, en un comentario de texto, estos están siempre. Cuidado, no os centréis en esto, sino los que estén presentes realmente, más presentes en el texto. Pero partimos de unos principios generales, estos de primer grado, que son fundamentales. Y voy a hablar de algo que, claro, que tiene que ver con la bioética, desde luego, como con todos los tratados, pero muy concretamente con este, del Manual de Doctrina, como es el tema de la libertad, la autonomía moral, el bien, el mal, lo objetivo del bien, que está muy contenido en esta encíclica, que verdaderamente es esclarecedora como pocas de todo aquel magisterio deslumbrante, diría yo, de San Juan Pablo II. Pues en el punto 35, hablando de autonomía moral, es decir, de esa objetividad del bien, nos dice, citando el Génesis, empieza con una cita del Génesis: del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Y empieza a desarrollar la idea, claro. ¿Esto qué es lo que significa? Pues yo lo utilizo, es un recurso, el del Génesis, que utilizo también en mis clases, para dejar claro que bien y mal están ya predeterminados por Dios, no es algo que nosotros podamos establecer. El hombre, como criatura libre que es, hecha imagen y semejanza suya, de Dios, puede elegir entre hacer el bien o hacer el mal, y también puede elegir los medios en ambos casos, pero no puede establecer el bien y el mal. Esto hay que dejarlo claro, y les cuesta en general a bastantes de mis alumnos entenderlo. Para eso también les aviso, cuidado, que aquí está la trampa, entre comillas, ¿no? Que esto puede ser el suspenso de la asignatura. Si esto no queda claro, si no lo entienden,
irán equivocándose sistemáticamente en el resto o en todos los tratados que comienzan aquí. Libertad natural del ser humano, claro que la tenemos, hemos empezado por ahí. Pero al hablar del principio antropológico y de la libertad, tenemos que dejar claro esto también. La autonomía moral no la tenemos. Lo pongo en la pizarra, lo subrayo, le pongo hasta colores si es necesario. No la tenemos. A partir de aquí ya empezamos a explicar lo que es. Lo hace San Juan Pablo II en Veritatis Splendor de una forma brillantísima y sin dejar un cabo suelto. Nos dice, por ejemplo, en ese mismo punto, en el 35, que algunas tendencias culturales contemporáneas abogan por determinadas orientaciones éticas que tienen como centro de su pensamiento un pretendido conflicto entre libertad y ley. Son las doctrinas que atribuyen a cada individuo o a los grupos sociales la facultad de decidir sobre el bien y el mal. La libertad humana podría crear los valores y gozaría de una primacía sobre la verdad, hasta el punto de que la verdad misma sería considerada una creación de la libertad de cada uno. Como he puesto yo, ¿dónde están los límites? Yo he decidido dónde está la verdad, porque no creo que exista, ese es el problema, y la verdad es una sola. Pues claro, establezco y pongo la verdad donde a mí me conviene según mis criterios. Por eso dice el Papa que hasta el punto de que la verdad misma sería considerada una creación de la libertad. Por tanto, habría infinitas verdades, es decir, ninguna, la cual reivindicaría tal grado de autonomía moral que prácticamente significaría su soberanía absoluta. La soberanía absoluta de la voluntad humana, del criterio de grupos o personas que viven de ese modo, y eso hoy en día está firmemente asentado y por eso es difícil identificarlo y luchar contra ello a través de eso que se ha llamado también por parte del magisterio dictadura del relativismo. Este mismo Papa, San Juan Pablo II, tiene páginas también muy esclarecedoras hablando de esto. En Centésimos Annus dice que una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. Claro, desde una óptica relativista, si no se acata la ley natural, si no partimos de esa base de que los derechos del ser humano son inalienables y van de fábrica con el propio ser humano, podemos establecer ampliamente lo que nos parezca, siguiendo que consensos, acuerdos, que se convierten en la fuente de legitimidad, y esto ya está en Rousseau, pero que ahora mismo es así, ignorando naturalmente el Génesis, la verdad, con mayúscula, y por supuesto la ley de Dios. Lo quitamos, entonces ¿qué tenemos? Relativismo. Y eso, que ya lo denuncia Juan Pablo II en Centésimos Annus, clarísimamente una democracia sin valores se convierte en un totalitarismo. Benedicto XVI, muy poco antes de ser elegido Papa, en la Misa Pro Leyendo Pontífice, lo dice en la homilía. Habla ya de una autonomía, no, habla ya de una dictadura del relativismo, porque se ha impuesto. También en esa otra encíclica decía Juan Pablo II que quien se adhiere a la verdad, desgraciadamente, digo yo, quien lea el párrafo entero lo entenderá mejor, quien se adhiere a la verdad no es fiable, y esto es gravísimo. Quien cree conocer la verdad y se adhiere firmemente a ella, ya no resulta fiable desde un punto de vista democrático, por entenderse que la actitud escéptica, relativista, es la propia del demócrata. Esto es una dictadura total, porque además, ¿desde cuándo ha sido esto así? No hace tantos años. Los padres de Europa, casualmente, por la década de los 50, resulta que son todos cristianos confesos, y nadie discutió su cualidad democrática. Y sin embargo, ya en los 90, cuando el Papa Juan Pablo II escribe aquello, ya era así. Bueno, pues esto tenemos que ser conscientes, como católicos, de que es una realidad con la que vamos a ir tropezando a lo largo de nuestros estudios, de nuestra carrera profesional, pero por lo menos a los futuros médicos les llamo la atención sobre esto. No podemos decidir o establecer el bien y el mal, podemos elegir hacerlo o no. El médico, que puede tener esa tentación de creerse Dios, en ocasiones, tiene que ser muy consciente de que no lo es y está sometido a esa ley anterior al hombre y que desde luego es intocable. Por seguir con la misma encíclica,
Más adelante, ya en el punto 50, nos dice Juan Pablo II: el origen y el fundamento del deber de respetar absolutamente la vida humana están en la dignidad propia de la persona y no simplemente en el instinto natural de conservar la especie o la vida física, dice él. De ese modo, la vida humana, por ser un bien fundamental del hombre, adquiere un significado moral en relación con el bien de la persona, que siempre debe ser afirmada por sí misma, mientras siempre es... Y aquí viene un párrafo verdaderamente fuerte, de esos que utilizan los papas cuando quieren enfatizar un párrafo. Aquí concretamente dice: mientras siempre es moralmente ilícito matar a un ser humano inocente, puede ser lícito, loable e incluso obligado dar la propia vida por amor del prójimo o para dar testimonio de la verdad. Por la verdad es loable morir. Y aquí este párrafo no está puesto al azar, ni de forma casual, ni es que no se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Está defendiendo la vida humana como algo intocable, pero a la vez está defendiendo la dignidad del hombre. Y por la dignidad del hombre podemos morir, por defender al prójimo, por amor al prójimo, o para dar testimonio de la verdad. Siempre les pongo en clase el ejemplo de San Maximiliano Kolbe, que muere porque intercambia su vida por la de un prisionero en un campo de concentración que había sido arbitrariamente condenado a muerte cuando estaban diezmando a los prisioneros del campo, y se ofrece simplemente por él, porque es un padre de familia que está desolado ante la perspectiva de morir en semejantes circunstancias. Y se le acepta. En aquella locura que se vivía en ese momento, no les parecía del todo ilógico que este sacerdote se ofreciera por el prisionero a quien le había tocado en suerte la muerte, ¿no? Ese es un ejemplo de este martirio del que está hablando aquí San Juan Pablo II. Y ya para ir terminando, porque no me quiero extender mucho, y siguiendo con el tema de la vida humana, que es el que afecta en bioética, no olvidemos nunca que el primer principio de bioética es ese: primacía de la vida humana real presente. Si entra en conflicto con cualquier valor o interés, me da igual la envergadura de dicho valor o de dicho interés. Primacía siempre, invariablemente, de la vida humana real presente. No especulemos con lo que pueda pasar, para qué vamos a utilizar a ese niño que creamos o que tenemos congelado para experimentar, pensando en futuros beneficios de otros enfermos o pacientes del futuro. No. Vida humana real presente, también lo digo en clase. Línea roja. Aquí no se toca, porque aquí ya hay vida humana, esté como esté, en sus últimos momentos o en los primeros. No se toca. En esta encíclica, Veritatis Splendor, San Juan Pablo II trae una cita del Concilio Vaticano II, que es enormemente oportuna, claro, por eso la trae. Decía él: el mismo Concilio Vaticano II, en el marco del respeto debido a la persona humana, ofrece una amplia ejemplificación de tales actos. Los actos, se está hablando aquí de los que son intrínsecamente malos. Son malos. Ya está, no es cuestión de relativizar en qué momento puede serlo y en cuál no. Actos intrínsecamente malos. Porque lo mismo que existe el bien, su ausencia, que es el mal, existe también. Y nos dice, por tales actos, como ejemplo, ¿no?, todo lo que se opone a la vida, y aquí está citando al concilio, a la Constitución Gaudium et Spes, todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, y sigue dando ejemplos, todo ello son cosas y otras semejantes ciertamente oprobios, que al corromper la civilización humana deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Bien, pues aquí hay una de esta cita de Gaudium et Spes. Yo me quedo, para terminar ya casi, con una línea o dos, donde dice: todas estas cosas son oprobios que al corromper la civilización humana, es decir, no solamente son atentados contra los derechos fundamentales de la persona, contra la ley de Dios, no solamente son
oprobios o violaciones de esa dignidad humana, sino que además tienen otro efecto, que es la corrupción de la sociedad. Esta idea del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II también, la va a recoger en la gran Carta Magna en doctrina de defensa de la vida, donde habla ya, denuncia la cultura de la muerte, que es uno de los pilares fundamentales de su pontificado, Evangelium Vitae. Me voy de la encíclica un momento, pero es que esto no lo puedo dejar pasar, me recuerda demasiado a Evangelium Vitae como para no citarlo. Y hablando del aborto, viene a decir, lo digo de memoria, pero casi es lo mismo seguro. Tan grave como la eliminación de tantas vidas inocentes es que la razón, ofuscada por injusticias tales, no sea ya capaz de reconocer o diferenciar el bien del mal. O sea, que establece el mal que se ha hecho con las leyes injustas. Claro que a mí me ha servido estudiar Derecho y por eso la profesora de la Pisa lo citaba, porque me ha ayudado en doctrina muchas veces. No solamente es que la ley sea injusta y cometa esos oprobios, es que la ley tiene un valor didáctico. Todos los que están aquí, la mayoría, vamos, pues son personas que han nacido con el aborto ya viejo, quiero decir, legalizado desde hacía tiempo. Les cuesta mucho más diferenciar que algo que es legal en el país en el que viven pueda ser injusto, pueda ser un atropello, pueda ser un oprobio. Pues lo es, por muy legalizado que esté, por mucho que eso sea derecho positivo. Es positivo, pero choca con el natural. Y siempre debe prevalecer este. En conciencia siempre debe prevalecer este. De modo que quedémonos con esa idea. Tenemos las conciencias ofuscadas. Esa dictadura del relativismo denunciada por Juan Pablo II y luego ya más claramente aún por Benedicto XVI es una realidad que nos afecta a todos. Podría decir, y a lo mejor no era del todo retórico, que todos ya somos relativistas. Hemos ido asimilando la cultura, el mundo que nos rodea, hasta decir frases frecuentemente todos como lo de, bueno, todo es relativo. No, que va a ser así, ni mucho menos. Hay cosas que podemos relativizarlas y otras, las verdaderamente importantes, no podemos hacerlo. Bueno, pues partamos de esta base. No nos dejemos influenciar más por esta dictadura cultural o ideológica, fuertísima desde luego. No nos dejemos influenciar más por lo que es la ley positiva y tengamos en cuenta la natural. Y desde luego, como mensaje fuerte de la intervención, acabo con esto. No tenemos autonomía moral. Somos libres, pero no tenemos esa autonomía moral. Gracias, Sirga, y gracias, no sé si ahora mejor, ¿no? Sí. Y gracias al profesor Bárcena. Yo lo que voy a hacer es insistir en las palabras que acabáis de escuchar. Pero sí, antes me gustaría que nos situáramos en el contexto de la época, 1993. Hace 25 años, o sea que la mayoría de vosotros yo creo que no habíais nacido. Entonces, 1993 se conoce pues por las películas, ¿no? Cómo era aquella época, bueno, qué tipo de sociedad había. Bueno, pues fijaros que esta encíclica, aunque nace en 1993, se estaba esperando ya desde 1987. Es decir, había una grandísima expectación por qué iba a decir la Iglesia en torno a temas tan importantes para la moral, para la vida, y bueno, pues la verdad es que tardó tiempo, pero no defraudó. Cuando se promulgó, la verdad es que fue muy bien acogida por la mayoría, prácticamente toda la mayoría de la Iglesia, y sí que hubo ciertamente pues algunos sectores pues fuera de la Iglesia que la atacaron muchísimo, muchísimo. Y vais a ver por qué. Bueno, ya lo ha adelantado el profesor Bárcena, ya nos ha dicho por qué. Bien, entonces, ¿de qué va esta encíclica? Pues va de una respuesta. ¿Qué respuesta da la Iglesia a una crisis ética? A una crisis profunda de valores. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia a esta crisis? Pues la respuesta está contenida
en esta encíclica. Y es una encíclica que sigue siendo profundamente actual. Entonces, las bases de esta encíclica están en los fundamentos de la doctrina, de los que ya os ha hablado el profesor Bárcena, y que al mismo tiempo tienen sus raíces también en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. En general, la encíclica no es una, como todas las encíclicas y como todos los mensajes del magisterio, no son reactivos, sino que son propositivos. Y la Veritatis Splendor es una propuesta al hombre del año 1993, pero también al hombre contemporáneo de nuestro tiempo, sobre lo que es esta crisis ética y sobre incluso la propia supervivencia del género humano, en la medida en que estamos hablando también de temas relacionados con la bioética. Bien, entonces, todos estamos de acuerdo en que la sociedad de nuestro tiempo valora enormemente la libertad. Si hablamos de liberarnos de las injusticias, si hablamos de liberarnos de las tiranías, si hablamos de liberarnos del hambre, la liberación de los oprimidos, etcétera, etcétera. Hablar de libertad nos gusta, suena bien, pero la cosa no está en qué es la libertad, que es importante, y de la que trata también la encíclica. Hay otra pregunta igualmente importante. ¿Para qué es la libertad? ¿Para qué quiero la libertad? Entonces, si profundizamos en la encíclica, encontraremos una respuesta a esta gran pregunta, con 4 claves que, en mi opinión, son las más importantes. Primera clave: ¿qué es la moral? ¿Qué es la moral? ¿Es un código de prohibiciones? ¿Es el tú no tienes que, tú debes de? ¿Qué es en lo profundo de la persona? ¿Qué es la moral? Pues la moral es aquello que da sentido a la vida del hombre, que da significado a la vida del hombre. No podemos vivir sin moral. Y cuando vivimos sin moral, nos encontramos con personas desestructuradas. No saben por dónde van, no saben de dónde vienen, ni saben quiénes son. Esas son las grandes preguntas que se hace la persona, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Pues la moral da respuesta, una respuesta profunda a esas preguntas. Segundo, la conciencia. La moral y, en segundo lugar, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues la conciencia es ese espacio sagrado que cada uno de nosotros tenemos en lo interior, en lo más interior de nosotros mismos, donde nosotros decidimos y tomamos elección sobre las cosas. En ese espacio sagrado, del que en algún momento, no sé si habéis oído hablar de Víctor Frankl, habla de todo esto, de ese espacio sagrado que es la conciencia. En ese espacio sagrado está inscrita la ley natural de la que nos hablaba el profesor Bárcena. En ese espacio sagrado, precisamente porque está ahí insertada la ley natural, el hombre es capaz de distinguir qué es el bien y qué es el mal. Esto es importantísimo. O sea, venimos de serie con esta capacidad, la capacidad de saber qué es el bien y qué es el mal. Y aquí entraríamos en otra cuestión muy profunda. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el bien? ¿Podemos llamar bien a todo? ¿Es bien lo que me apetece? ¿Es bien solo lo que me gusta? Entonces sería malo lo que no me gusta o lo que no me apetece. Bien, entonces lo que nos dice la encíclica es que el bien siempre tiene que ver con la dignidad de la persona.
si buscamos cuál es la dignidad de la persona, si nuestros esfuerzos van en descubrir y elevar la dignidad de la persona, entonces ahí encontraremos profundamente qué es el bien. Bien, luego el otro punto tiene que ver con la consecuencia que tiene la ley moral dentro de nosotros. Y es que nosotros tenemos una inclinación natural al bien. Podríamos hablar de la concupiscencia, etcétera, etcétera, que nos viene también de serie por el pecado original, pero lo que sí es cierto es que también nosotros descubrimos el bien, esa ley moral, dentro de nuestra propia conciencia. Por lo tanto, la ley moral no es un límite a la libertad, sino que es un apoyo, es un refuerzo para que nosotros sepamos orientar nuestras acciones al bien. Es decir, la ley moral no solamente es lo deseado, sino que también es lo bueno del hombre. La ley moral nos ayuda a ser buenas personas, nos ayuda a construir el bien. Y la cuarta clave tiene que ver con la persona. ¿Qué es la persona? Y entonces la encíclica aquí claramente nos dice, como nos dice también todo el magisterio de la Iglesia, que la persona es un todo. No encontramos por un lado el cuerpo y por otro lado el alma, como si fueran dos entidades distintas y separadas, como si nosotros pudiéramos hacer que el cuerpo fuera por aquí y el alma fuera por allá. El ser humano es una sola entidad, es cuerpo y alma profundamente entretejido. Por lo tanto, todas las cosas que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, con nuestros órganos, con todo nuestro ser físico, tiene consecuencias morales. Y esto es un principio que apoya todo el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia en torno a la bioética. Todo lo que sea nuestro cuerpo, el cuerpo de los demás, las relaciones corporales que nosotros tenemos con los demás, todo eso es persona. Y todo eso es, por lo tanto, una realidad moral. Bien, pues en definitiva, la Veritatis Splendor es una proclamación de San Juan Pablo II para que el hombre de nuestro tiempo sea capaz de proclamar la verdad y proclamarla con valentía y con criterios. Yo os animo profundamente a que os leáis la Veritatis Splendor porque os va a dar criterio. Y si hay algo que falta hoy en día en la vida y en el mundo profesional y en el mundo médico, es criterio. La Veritatis Splendor nos da un profundo criterio sobre las cosas. Y luego el tema de los valores humanos. Es preciso que se definan los valores humanos y la Veritatis Splendor los define. Nosotros podemos hablar de valores humanos. Podemos decir que estamos de acuerdo con la solidaridad, pero lo que tú entiendes por solidaridad es lo mismo que entiendo yo. Podemos hablar de amor, pero el amor que tú entiendes es el mismo que entiendo yo, y podemos seguir así. Entonces, nos encontramos hoy en día en que estamos poniendo en valor, nunca mejor dicho esto, valga la redundancia, los valores, pero esos valores son relativos, porque tus valores y los míos puede que sean totalmente distintos. La Veritatis Splendor nos ayuda a definir los valores. Y bueno, ya voy terminando. Importante también, y esto respecto de los medios de comunicación, que es algo que a mí me gusta mucho, si no se reconoce la verdad trascendente, triunfa la fuerza de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se definen los valores, si no sabemos cuáles son los criterios que rigen nuestra vida, entonces habrá otros que los definan por nosotros. Y entonces ahí entran los medios de comunicación. ¿Dónde está hoy el poder?
pues especialmente los medios de comunicación. Entonces, el que tenga el poder sobre los medios de comunicación será capaz de tener poder también sobre nuestras conciencias. Y cuando alguien tiene poder sobre nuestras conciencias, pues corremos el riesgo de caer en lo que se llama un totalitarismo individualista o de conciencias, podemos decirlo así, o incluso un totalitarismo de mayoría, cuando la mayoría, el que todos o la mayoría piense de una determinada forma, pues nos induce a pensar que eso puede ser verdad, y no es así. Las mayorías no son criterio de verdad. En definitiva, la Veritatis Splendor es una llamada luminosa a la enseñanza sobre la libertad y sabéis que Juan Pablo II le gustaba, era filósofo y le gustaban mucho pues, destacar algunas citas. Y había una cita de la que siempre él hablaba, que decía, una cita del Evangelio, que decía esto de la verdad os hará libres. Bueno, pues precisamente esta idea, la verdad os hará libres, es la que define el pensamiento luminoso de la Veritatis Splendor. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Pérez Freire. Acabamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta para acabar con esta mesa e iniciar la segunda. Sí. Bueno, sí, póngase de pie. Ha dicho que la mayor parte de la Iglesia aceptó la Veritatis Splendor. ¿Quién no estuvo de acuerdo dentro de la Iglesia? Sí, cuando digo la mayor parte de la Iglesia es que es la mayor parte, ¿eh? Es decir, hablo del 99,9999%. Sí, pero ¿quién era el otro? Bueno, porciento? siempre hay gente que puede estar en desacuerdo, precisamente. ¿Pero de la Iglesia laicos o de la Iglesia, pues, curas, cardenales? Bueno, de todo, sí. Pues había algún obispo por ahí, algún tal, bueno, algún seglar, sí. Pero bueno, la verdad es que, he de decirlo, fue absolutamente marginal. E incluso, la verdad es que lo tenemos aquí. Estamos hablando 25 años después de la Veritatis Splendor. O sea, que es que, ¿dónde quedaron las críticas? Pues quedaron allí, hace 25 años. Gracias. Y otra también es para el doctor Bárcenas. Es un tema que ya hemos hablado en clase, pero que yo todavía no estoy muy convencido, que es con lo de los actos intrínsecamente malos. Matar es un acto intrínsecamente malo. Pero nosotros hemos discutido en clase que también hay una condición, que es si alguien viene a matarte y tú en defensa propia matas a esa persona, hemos hablado en clase que no es un acto intrínsecamente malo. Yo sigo pensando que sigue siendo un acto intrínsecamente malo, pero la única diferencia es que está justificado. Bueno, tiene que haber una proporcionalidad de los medios, pero la legítima defensa se contempla como algo a lo que puede recurrir. Igual que está contemplado incluso la rebelión contra el poder político en casos extremos, que ya llegaréis a ver en el Tratado de la Política. Son los mismos criterios que se emplean para justificar la rebelión, los mismos que se emplean para justificar la defensa propia. Con lo cual, en ese caso, ahí se suspende el principio de que, claro, matar es malo, igual que matar a un inocente es lo más grave que hay. Por eso, Juan Pablo II añadía siempre a la muerte del inocente. Otro debate paralelo sería el de la pena de muerte y la guerra, donde claro que hay muertos también, ¿no? Pero lo que no ofrece ninguna duda ni conflicto alguno moral es que al inocente no le puedes matar. Y en el caso de la bioética, ni hacer nada contra él, ni nada que no le beneficie, además. Sí, pero es que no quita que... Porque yo me baso en que hablamos que la ley natural pues está escrita en los 10 mandamientos. Entonces, en los mandamientos pone no matarás, no matarás inocentes. Es decir, no matarás a nadie. Entonces, aunque sea por pena de muerte o en guerra, sigue siendo un acto malo. Aunque esté justificado, se pueda ver mejor o sea ético, pero malo es porque si se dice matar es intrínsecamente malo, es siempre, ¿no?
Vale, ya está. Va para cualquiera de vosotros. Me gustaría conocer algún argumento concreto que hayan utilizado los que sí han criticado esta encíclica. Lógicamente fuera de la Iglesia, porque dentro de la Iglesia ya has dejado claro que el 0,0001% pues no cubica. Pero cosas concretas, no, es que claro, ya se sabe, la Iglesia tal, porque me imagino que aquí hay mucha chicha como para que alguien desde fuera vaya a temas concretos. Y sí me gustaría saber pues, qué ha dicho el socialismo, qué ha dicho, en fin, los que me imagino que han apretado contra ella. Gracias. Bueno, yo creo que lo ha dicho también el profesor Bárcena. O sea, el gran ataque a la verdad es decir que la verdad no existe. Entonces, todas las ideologías o filosofías relativistas, todas las que piensan que cada uno tiene su propia verdad, que yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, como decía Groucho Marx, ¿no? Yo tengo estos principios, pero si no te gustan, tengo otros. Es decir, que esto forma parte de la cultura de nuestro tiempo. Y entonces, este pensamiento lo podemos encontrar pues en muchas visiones del mundo, desde el pensamiento liberal, en aspectos también relacionados con el mundo del socialismo, etcétera. O sea, el gran propuesta de la Iglesia es precisamente decir que sí, que la verdad existe y que está inscrita en la conciencia de la persona. Entonces, imaginaos, ¿no? Esto, hoy en día decir esto, hoy, no en el 93, sino hoy, decir esto es un escándalo para mucha gente, incluso para la mayoría de la gente de la calle. Y todos los que configuran mayorías de pensamiento en orden precisamente a que somos más los que creemos en esto, y por lo tanto, como somos más los que creemos en esto, por lo tanto es verdad, toda esta visión de la verdad como si fuera una creación de mayorías, pues también se nos ha colado. Es decir, todo lo que es la vida política. Por ejemplo, se legisla una ley en el Parlamento y resulta que tiene, pues no sé, el 90% de los votos. Pues la gente cree que por el hecho de que ha sido aprobada por mayoría es más verdad que lo contrario. Entonces, todo este pensamiento dominante pues se encuentra dentro de nuestra cultura, de la cultura de nuestro tiempo. Lo puede situar donde uno quiera, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la política, de la filosofía, etcétera, etcétera. Ahí lo tenemos, ahí están las raíces de la discrepancia. Bueno, yo a eso añadir sí que efectivamente yo hablé de la dictadura del relativismo, que es una realidad obvia, y me quedo con esa idea de centésimos annus, de que quien se adhiere a la verdad no es fiable. Y esto es una realidad. Por eso en política, algo que también establece la doctrina es que en la vida pública el laico tiene que ser coherente con su fe. No puede vivir en la esfera privada como buen católico que acata todo lo que es doctrina de la Iglesia y en cuanto sale de casa se deja eso ahí como un traje y sale con otra actitud porque cree que es lo que queda bien y encima con eso cree que tranquiliza su conciencia. En la vida pública tenemos una responsabilidad, el que esté en ella, ¿no? En la medida que sea, tenemos una responsabilidad muy grande. No podemos tener esa doble moral, esa esquizofrenia y ser católicos cuando no nos compromete y estamos en casa o en un ámbito íntimo donde sabemos que no va a ser mal recibido y en cambio fuera tenemos otra, porque además eso no solo es incoherente, es un escándalo.
O sea, la verdad hay que defenderla en todas partes. En tu casa, en tu trabajo, donde vayas, tienes que defenderla. Y no pasa nada por argumentar que tú te adhieres a ella. Que no es que tú establezcas que esto tiene que ser así porque yo lo digo, sino porque sé que hay una verdad y quiero defenderla. Esta encíclica, claro que era conflictiva. A ver, ya el título, el esplendor de la verdad. Ya te está anunciando el contenido. La verdad es deslumbrante. No se la puede tapar, no se la puede esconder. Por mucho que se trabaje contra ella, está, por supuesto, en el corazón del hombre que es capaz de reconocer ese bien, esa verdad. Los atributos de Dios, bien, verdad y belleza, los podemos reconocer. Otra cosa es lo que dije antes, ¿no? Que tengamos la autonomía de decir, bueno, sí, muy bien, pero para mí esto está bien y por tanto me da lo mismo. Bueno, pues entonces lo que te ha sido es del marco, naturalmente, de la doctrina de la Iglesia. El bien y el mal no lo ponemos nosotros, está puesto. Y además nuestra libertad es amplia. Volviendo al Génesis, nos dice que era tan amplia que el hombre puede comer de todos los frutos, menos de uno. Es la única prohibición. De este no. Porque si comes de este, morirás. Y de hecho por ahí entra el pecado, que es un pecado de soberbia, de querer ser dioses, y viene la muerte nada menos. O sea que el aviso se cumple, desgraciadamente se cumple, y eso nos afecta al resto de la historia humana. Pues no cometamos ese error en lo personal y sobre todo tengamos en cuenta ese escándalo que podemos dar, pues que somos católicos, si no tenemos la mínima coherencia de vida y somos una cosa en casa y fuera otra, ¿no? Por eso esta encíclica era incómoda. También para muchos laicos, ¿eh? Bueno, y en algún sector de la Iglesia, pues sí, en su día, claro que hubo oposición pequeña, luego la ha habido mayor. En este caso nos acompañan las tres profesoras de la asignatura de Doctrina Social de la Iglesia, doña Carmen Fernández de la Cigoña, que es doctora en Derecho, especialista en Doctrina Social de la Iglesia, es autora de uno de los capítulos del manual, o sea que muy conocida por vosotros. Nos acompaña también doña Mercedes Daubarede, arquitecto, máster en bioética, o sea, combina la creatividad y el amor por la belleza, con la especialidad en la bioética. Y por último, la profesora doña Beatriz Bullón de Mendoza, doctora en Derecho y también especialista en Doctrina Social de la Iglesia. Vamos a comenzar con una breve intervención de 15 minutos también, con doña Carmen Fernández de la Cigoña, que nos va a hablar sobre la humane vitae, la defensa de la vida y las circunstancias temporales. Muchas gracias. La Iglesia no es que se quedara en el siglo pasado, porque el siglo pasado es solo hace 18 años. Se quedó en el 16, en el 10, en el quinto, en el cuarto, casi empezó a existir ya, ahí se quedó, ¿no? Por eso el atender en esta conmemoración de la humane vitae a esas circunstancias temporales. Ya habéis visto con Mercedes cómo dentro de esas características la Iglesia entiende que en el desarrollo de la doctrina hay continuidad y cambio, aunque haya quien entienda que de cambio nada, progreso y no inmovilismo, aunque también hay quien entiende que de progreso nada y que todo es inmovilista. Por eso nosotros insistimos en la importancia de ver cada uno de los documentos en su realidad temporal, ¿no? Cuando decimos que la doctrina social de la Iglesia es el magisterio que ha expuesto y urgido, es porque la Iglesia lo considera urgente en ese momento y por eso en ese momento habla de las cuestiones que habla, el magisterio pontificio y el magisterio conciliar. Y por eso el Papa, Pablo VI, en el 68, escribe la humane vitae. Porque ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la urgencia? Pues el 68. Supongo, bueno, no sé si os suena o no os suena lo que fue el mayo del 68. El mayo del 68 tuvo muchísimas repercusiones. Pues, tenía peticiones laborales, económicas, sociales, pero por lo que nos interesa aquí, con respecto a la humane vitae, tiene una grandísima repercusión fundamentalmente en el mundo occidental, ¿vale? Aunque vivimos en un mundo globalizado, no, pues en el 68, perdóname la expresión porque es muy dura, pero sigue habiendo un mundo que importa, que influye, que actúa, y un mundo que está ahí, pero que realmente tiene poca relevancia
a la hora de tomar decisiones políticas, no tiene un desarrollo social, no tiene... Curiosamente, en ese mundo también siempre está la Iglesia, ¿no? Intentando ayudar, cooperar, desarrollar y, evidentemente, transmitir el mensaje del Evangelio, que esa es su misión propia y específica. ¿Qué supone mayo del 68? Supone la revolución sexual. Y dentro de esa revolución sexual y esa liberación sexual, bueno, pues se entiende, especialmente desde ciertos sectores, pero es algo que cala en gran parte del mundo occidental, una revolución sexual fundamentalmente femenina, en esto de la igualdad de hombres y mujeres, que es una igualdad en derechos. Esa liberación sexual en esos momentos supone mucho más para la mujer que para el varón. Y ese es el contexto, y es el contexto en el que empieza a difundirse de una manera muy frecuente la píldora anticonceptiva. Eso permite también algo que no había ocurrido hasta entonces de manera habitual, que es la disociación entre la sexualidad y la maternidad, ¿vale? Y en ese momento sí, y hay ciertos sectores sociales que entienden que esto es un grandísimo beneficio. Siguiendo con ese contexto, y porque es una cuestión urgente en esos momentos, primero Juan XXIII, San Juan XXIII y luego Pablo VI, bueno, pues crean una comisión que analice esta cuestión, comisión que está formada por distintos expertos, ¿no? Expertos que algunos son sacerdotes, son obispos, pero que también hay seglares. Y en esa comisión hay padres y madres de familia, de tal manera que todos contribuyen a aportar su visión sobre esa nueva situación que está modificando, no digo que absolutamente, pero sí significativamente, gran parte de la sociedad. En esa situación, los trabajos de la comisión son muy diversos, ¿no? Pero también habéis visto en doctrina lo que es magisterio pontificio, lo que es magisterio conciliar y lo que es, no sé si Mercedes habrá entrado en esto, lo que es doctrina social católica, no de la Iglesia, concordante con la doctrina de la Iglesia, pero su fuente no es ni el magisterio pontificio ni el magisterio conciliar. El caso es que esa comisión elabora una serie de informes con los cuales después el Papa va a redactar esta encíclica Humanae Vitae. El planteamiento es la conveniencia o no de revisión de normas éticas ante las distintas posibilidades que empiezan a desarrollarse en esos momentos de intervenir en la fecundación humana. Esa intervención, por distintos motivos en la época, era en la mayoría de los casos para restringir o evitar esa fecundación. Es decir, ese era el sentido de esta disociación de sexualidad y maternidad, ese era el sentido de la píldora anticonceptiva, que vosotros sabéis perfectamente que tiene muchos otros usos, entre otras cosas, la regulación de los ciclos, ¿no? En cualquier caso, la comisión elabora su informe y el Papa, en la propia encíclica, hace referencia a lo que se produce en ese informe, ¿no? Y el punto 6 de la encíclica me parece especialmente relevante. Dice el Papa: no podíamos, sin embargo, considerar como definitivas las conclusiones a que había llegado la comisión, ni dispensarnos de examinar personalmente la grave cuestión. Entre otros motivos, porque en el seno de la comisión no se había alcanzado una plena concordancia de juicios acerca de las normas morales a proponer. Y sobre todo, porque habían aflorado algunos criterios de soluciones que se separaban de la doctrina moral sobre el matrimonio expuesta por el magisterio de la Iglesia con constante firmeza. Las dos cuestiones, ¿no? Hay opiniones diversas, bien, son opiniones de expertos distintas, que tienen esa categoría. Opiniones, la manifestación del Papa en el magisterio es algo más que una simple opinión. Y dentro de esas hay algunas que se separan de lo que la Iglesia ha venido enseñando desde el inicio con respecto a la maternidad, la procreación, la propia familia, lo que es el matrimonio. Que hay otras realidades, todos lo sabemos, pero lo que es dentro de toda la enseñanza de la Iglesia tiene un único sentido, ¿no? Precisamente por eso la doctrina
que otra vez remarca la Iglesia en estas cuestiones, no por desconocimiento, sino porque examinando la realidad entiende que es la que debe pronunciar, se aleja de esas que se separan de toda la enseñanza que ha venido explicando la Iglesia católica, ¿no? Esto me recuerda o me lleva a las dos intervenciones, tanto del profesor Bárcena como del profesor Pérez Freire, en el que efectivamente niegan la autonomía moral, porque es que ni el Papa es quien para determinar esto es bueno o esto es malo, sino que se descubre de acuerdo con la ley natural, con lo que es lo propio de la naturaleza de las cosas y la naturaleza de la persona, ¿no? Y en ese sentido, y después de meditarlo mucho tiempo, también había distintas perspectivas con respecto a lo que iba a surgir de esa encíclica Humanae Vitae. En el punto 14 de la misma, el Papa se manifiesta y se manifiesta de una manera muy rotunda. Rotunda no lo entendáis en un sentido peyorativo, rotunda es clara, no es ambigua, no caben dudas, no caben. Y dice, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, sobre todo el aborto directamente querido y procurado. Hay que excluir igualmente, como el Magisterio de la Iglesia ha declarado, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que, en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o medio hacer imposible la procreación. No caben distintas interpretaciones con respecto a esto, ¿no? Es muy claro lo que dice la doctrina, atendiendo también a esa realidad. Y sin embargo, entiende la Iglesia, y con ella el Papa a su cabeza, que es depositaria de la fe, que no puede transformar, y ahí está la continuidad, lo que está en la propia naturaleza del hombre, ¿no? Y en unos momentos en los que efectivamente se analiza esos cambios sociales que influyen y que producen una sociedad muy distinta a partir de entonces, bueno, pues la Iglesia sigue manteniendo su doctrina acerca del inicio de la vida. Esto, que ocurre en el 68, continúa a lo largo del tiempo, ¿no? En el 95, San Juan Pablo II escribe otra encíclica a la que se ha referido el profesor Bárcena, la Evangelium Vitae. La situación ha cambiado mucho del 95 o del 68 al 95. Es el año en el que en España aparece Internet y los medios digitales de nuevo lo cambian todo, ¿no? Es el año en el que toda esa comunicación, y quien tiene los medios efectivamente tiene el poder, bueno, pues se empieza a encontrar nuevas vías de actuación, poco a poco, ¿no? Pero ahí comienza. En ese momento, en la Evangelium Vitae, señala el Papa cómo la situación ha cambiado tanto. Dice, hoy este anuncio es particularmente urgente ante la impresionante multiplicación y agudización de amenazas a la vida de las personas y de los pueblos, especialmente cuando ésta es débil e indefensa. A las tradicionales y dolorosas plagas del hambre, las enfermedades endémicas, la violencia y las guerras se añaden otras, con nuevas facetas y dimensiones inquietantes. Por desgracia, este alarmante panorama, en vez de disminuir, se va más bien agrandando. Con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y tecnológico, surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va delineando y consolidando una nueva situación cultural que confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y podría decirse aún más inicuo, ocasionando ulteriores y graves preocupaciones. Amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual, y sobre este presupuesto pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado. Bien, ese es el cambio que se da, ¿no? Hablaba el profesor Bárcena de cómo la legislación española comienza despenalizando entre supuestos un delito que seguía siendo delito, despenalizado en esos supuestos en el aborto. Hoy estamos en una situación en la que
ha dejado de ser un delito despenalizado para convertirse en un derecho, una legislación que mezcla supuestos y plazos, ¿no? Pero si os dais cuenta, eso ya no es un debate científico. Hoy no es un debate científico. Es un debate ideológico, es un debate de preeminencia de derechos, es un debate legal, pero no un debate científico. No se cuestiona ese inicio de la vida. Y efectivamente, la Iglesia sigue defendiendo, a pesar de las circunstancias temporales, la defensa de la vida del inocente. Siempre tiene que ser defendida desde el inicio hasta el final. Y es cierto que las circunstancias temporales cambian. Esa encíclica es del 95. En España se van modificando las distintas leyes que actúan sobre bioética. Tenemos la primera legislación, la más progresista en todo Occidente, en el 88. De ahí a ahora, sobre, pues, por ejemplo, técnicas de reproducción asistida, de nuevo ha variado todo el tema de la legislación. Pero la ley no convierte en buenos o malos los actos. La legalidad no es un criterio de bondad o maldad. La legalidad lo que nos dice es lo que está permitido, obligado o prohibido por la ley. No es un criterio de bondad o maldad, ¿vale? En ese sentido, también os contaban en las intervenciones anteriores cómo las mayorías no convierten en buenas o malas las cosas, independientemente de que lo quieran mayoritariamente, ¿no? Por eso, atendiendo, ya me estoy pasando, ¿verdad? Ya termino. Atendiendo a esas circunstancias temporales, no se modifica la doctrina. No es que no se tengan en cuenta, no es que no se actúe sobre ellas, pero no es que el número de votos vaya a hacer que ahora digamos que sí al aborto o que no al aborto. No es que el número de votos, y de nuevo estamos en otras circunstancias que han cambiado. Hoy la cuestión, pues ya sabéis que hay fuerzas políticas en España, que en otros países ya está legalizado, pretenden el desarrollo de una ley de eutanasia. Hay fuerzas políticas que hablan de legislar la maternidad subrogada. Bueno, pues son distintas actuaciones que afectan directamente a las realidades con las que nosotros como sociedad y vosotros como médicos os vais a encontrar, ¿no? Pero la legalidad no convierte en buenas o malas las cosas. Ni la mayoría social convierte en buenas o malas las cosas. ¿Por qué? Porque en sí mismas lo son o no lo son. A pesar de que podamos efectivamente convencernos de que hay actos intrínsecamente buenos o intrínsecamente malos, hay cosas que son así. Y además cosas en las que todos estamos de acuerdo, porque si nos vamos a otros campos en los que se insiste en tolerancia cero, lógicamente, y está muy bien que haya tolerancia cero, nadie discute tolerancia cero, por ejemplo, en malos tratos, en acoso, tolerancia cero, claro, salvo el que acosa y el que maltrata, ¿no? Pero eso lo hará porque quiere. Bueno, pues hay cantidad de realidades, muchísimas, especialmente las que afectan al inicio y al final de la vida humana, a la protección del hombre en cuanto es, que son buenas o malas independientemente de lo que diga, de lo que mande o de lo que permita la ley. Porque nosotros hoy tenemos unas leyes que permiten hacer una serie de cosas. Hay otros países donde obligan a hacer una serie de cosas intrínsecamente malas. Pensad en China, pensad en muchos países, normalmente de corte totalitario, pero no solo, donde efectivamente se establece, por ejemplo, que solo podéis tener un hijo. Bueno, si sois los dos de la pareja hijo único, ahora, en un acto de gratuidad del Estado, os permiten tener dos. Es intolerable y es legal. Solo quería terminar diciendo esto, ¿no? Claro que hay que atender a la realidad donde uno se mueve, claro que hay que conocerla, claro que hay que actuar sobre ella, pero esa realidad social, esas distintas corrientes sociales no modifican ni pueden modificar lo que esencialmente está bien o está mal y lo que en doctrina social de la Iglesia, bueno, en doctrina de la Iglesia y también en doctrina social
es el depósito de la fe. Muchas gracias. Damos el paso ahora a doña Mercedes Alvarez, que va a hablar Humane Vitae, la belleza del amor humano. La verdad es que cada vez que releo las páginas del Magisterio de la Iglesia en las que expone el sentido y el significado de la sexualidad humana, me sorprende, pero especialmente la Humane Vitae me sorprende por su valentía. Está el mundo entero esperando que la Iglesia diga una cosa, y el mundo entero es el mundo entero, y la Iglesia, Pablo VI en este caso, sin pestañear, dice lo contrario, exactamente lo contrario, ¿no? Se admirar la valentía en muchos casos de la Iglesia, ¿no? Me ha sucedido muchas veces con alumnos que al terminar el tema de matrimonio y familia, tengo que reconocer que más alumnas que alumnos, ¿no?, se han acercado a mí y me han dicho frases de este tipo. ¿Por qué nunca nadie me ha explicado esto? ¿Por qué no me han explicado esto antes? O recuerdo una alumna que me decía, ahora entiendo todo, lo decía con mucha insistencia. Luego, si me da tiempo, os hago el perfil de la alumna, ahora entiendo todo, ¿eh? Ahora entiendo todo, ¿no? Otra que recientemente me decía, ojalá hubiera sabido esto antes. Ojalá hubiera sabido esto antes. Bueno, no todos los alumnos reaccionan así, evidentemente. Suelo decir que cuando acabo las clases que todo lo que les haya gustado a los alumnos es mérito de la Iglesia y lo que no les haya gustado seguro que es culpa mía. Y algunos se lo toman al pie de la letra, viendo mis encuestas, algunos, ¿no? Pero quiero decir, lo que sí es cierto es que nadie se acerca a mí para decirme, después del principio de subsidiariedad, que es importantísimo, y seguro que cae en el examen, o el Tratado de Política, ojalá hubiera sabido esto antes, y son cuestiones importantísimas, ¿no? ¿Por qué se reacciona tantas veces así ante un tema como el de la sexualidad humana, ¿no? Yo creo que la respuesta, en parte, está en la introducción a esta encíclica, que todos habéis leído, ¿verdad?, la Humane Vitae. Por si acaso alguno no, pues igual que la Veritatis Splendor, vale la pena de verdad leerla, ¿no? La respuesta está en la introducción porque el Papa Pablo VI relaciona este tema directamente con la felicidad. Lo que está en juego, ni más ni menos, es la vida y la felicidad de las personas, ¿no? Bueno, ya se ha dicho a lo largo de varias intervenciones, y además todos los presentes se lo saben fenomenal, porque han sacado bastante buena nota en el primer examen, tengo que decir, aunque no lo saben todavía algunos. Saben qué es la ley natural, saben que cualquier ser, por estar hecho como está hecho y para lo que está hecho, tiene unas exigencias, tiene que cumplir unas normas, podríamos decir, ¿no?, que se basan en eso, en lo que es, en su naturaleza y aquello para lo que está hecho, ¿no?, y en su dignidad. Ya se ha ido repitiendo, ¿no? Por eso, toda la enseñanza que imparte la Iglesia acerca de cuestiones morales se basa en ley natural y la revelación, pero también en la ley natural. Y parece que más o menos todos hemos aceptado, ¿no? Sí, es verdad, existe una moral objetiva que se basa en lo que el hombre es, ¿no? Y ahora pasamos al tema de la sexualidad. ¿Existe también una verdad acerca del sentido y el significado de la sexualidad? ¿O depende de cada uno, ¿no? ¿Depende o no depende, ¿no? ¿Hay objetividad en la enseñanza moral de la Iglesia? Bueno, ahora voy a intentar resumir, no sé si lo conseguiré. ¿Cuál es esa enseñanza? Poco osado en 5 minutos, ¿no? Pero bueno, voy a intentar, ¿no? ¿Qué es lo que se refiere, o lo que está resumido también en los puntos 8 y 9 de la Humane Vitae? Resumo muchísimo. El ser humano ha sido creado por Dios, la persona humana ha sido creada por Dios de forma sexuada. Nacemos hombres o mujeres. Y a quien le cueste afirmar esto de ha sido creado por Dios, puede decir simplemente, existimos como seres humanos, hombre y mujer, ¿no? Existimos, la persona humana, naturaleza corpóreo-espiritual, todos la misma dignidad por esa naturaleza, pero existimos de manera sexuada, diferenciada, somos diferentes. Los hombres y las mujeres somos diferentes. ¿Diferentes en qué? En casi todo. Diferentes biológicamente, efectivamente, diferentes genéticamente. Ayer nos explicaban varios conferenciantes cómo la identidad sexual se configura desde ese primer instante en el que empezamos a existir, como hombres o como mujeres, ¿no? Y esas diferencias no son solo biológicas, sino que afectan a todo nuestro ser. Pensamos diferente, queremos diferente, sentimos diferente, algunos dicen que hasta leemos los mapas diferente, yo no sé si llegamos a tanto, pero es verdad que somos diferentes, ¿no? Esas diferencias son buenas,
son buenas. Esto el mundo de hoy no lo entiende porque utiliza la diferencia para machacar al otro, ¿no? Qué bueno es que seamos diferentes. Qué bueno es que seamos diferentes. ¿Por qué? Y aquí viene un poco la explicación de por qué los hombres y las mujeres nos enamoramos. A ver si consigo despertar a alguno que está por ahí estudiando anatomía, ¿no? ¿Por qué los hombres y las mujeres nos enamoramos? Porque el hombre descubre en la mujer cualidades de las que él carece. Y por eso se siente atraído. Y viceversa, la mujer descubre en el hombre cualidades de las que él carece. Y descubrimos, intuimos que en el estar con el otro vamos a llegar a una cierta plenitud. Y ahí surge el enamoramiento, ¿no? Paréntesis, qué importante conocer las diferencias para ayudarnos unos a otros, ¿no? Bueno, no me voy a alargar ahí. Y ahora pasamos a hablar de la relación entre el hombre y la mujer. Porque somos diferentes, es posible entre el hombre y la mujer un tipo especialísimo de amor, que es el amor conyugal. Si me alargo me cortáis, ¿eh? Que es el amor conyugal, que solo puede darse entre el hombre y la mujer. Hay otros tipos de amor maravillosos, filial, paternal, de amistad, pero el amor conyugal tiene unas características especialísimas, ¿no? Podríamos preguntarnos entonces cuál es el sentido y el significado de la relación conyugal, ¿no? De la relación sexual. Hoy en día cualquiera diría, pues, el que le queramos dar, ¿no? Cada uno esto lo hace porque quiere, cuando quiere, como quiere, ¿no? Pero existe una verdad acerca de este gesto. Los seres humanos nos relacionamos con nuestro cuerpo y cada gesto, cada palabra tiene un significado y puede ser verdad o mentira, puede estar fuera de lugar o puede tener sentido, ¿no? Pero cada gesto tiene su significado. Un beso significa algo, un bofetón significa algo. No, es que aquí los bofetones significan que te quiero. No, mentira. No, bofetón significa bofetón, ¿no? Bueno, la pregunta aquí es cuál es el significado de la relación conyugal. Seguro que la mayoría diría, hombre, expresa amor. Está hecho para expresar amor, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Dios ha hecho que nos podamos relacionar de esa manera para expresar amor. Dicho con otras palabras, el sexo, que es algo buenísimo que ha hecho Dios, lo ha hecho para amar y ser amados. No para utilizar y ser utilizados, sino para amar y ser amados. Ahora bien, aquí es donde la Iglesia explica qué características tiene que tener el amor para que tenga sentido ser expresado de esa manera. ¿Qué características tiene que tener? ¿Qué es lo que se está diciendo con ese gesto? Bueno, resumo. Tiene que ser un amor total, porque lo que se está diciendo es mi vida es tuya para siempre. Mi vida es tuya totalmente, ¿no? Todo lo que soy y tengo, no un ratito, o no mi cuerpo, sino mi vida, ¿no? Tiene que ser un amor fiel y exclusivo. La poligamia contradice el significado del amor conyugal, ¿no? Es necesaria la fidelidad y la exclusividad. Tiene que ser un amor definitivo, o sea, para siempre. Por eso el amor conyugal exige una promesa, que es a lo que llamamos el compromiso matrimonial. Pero no solo para los cristianos o para los occidentales, en cualquier cultura el amor exige un compromiso, ¿no? Una promesa de amor en el tiempo. ¿Por qué es posible esa promesa de amor? ¿Cuánto me queda? 5, perdón. ¿Por qué es posible esa promesa de amor? Porque el amor, y hoy en día esto hay mucha gente que lo niega, no es posible prometer amor. ¿Cómo voy a prometer lo que voy a sentir por una persona dentro de 10 años, ¿no? La Iglesia enseña que sí es posible la promesa del amor, porque el amor no es solo sentir, sino desear el bien del otro por encima de todo, desear y buscar, empeñarnos por el bien del otro. Claro que el sentimiento juega un papel importante en el amor, pero no es exclusivo. Por eso sí cabe esa promesa en el amor. Es más, es una exigencia del amor, prometer querer al otro como es y como pueda llegar a ser. Otra cuestión importante del amor conyugal es que exige un compromiso social, porque como se cambia socialmente, surgen derechos nuevos del compromiso matrimonial y surgen obligaciones nuevas, ¿no? Y por último, la última característica o exigencia del amor es que tiene que ser un amor abierto a la vida. Y esto es algo maravilloso, que como consecuencia de la entrega total a esa persona que es la que más quiero en el mundo, ¿no? A esa mujer o a ese hombre con el que siempre he soñado, ¿no? Y que me ha contestado que sí, como consecuencia de esa entrega pueda surgir un nuevo ser humano. Es maravilloso, ¿no? O sea, solo Dios podía hacerlo así, ¿no?
consecuencia del amor surge una nueva vida humana, diminuta al principio, ¿no? Luego se hace un tío grande, ¿no? De 18 años, ¿no? Pero es consecuencia del amor, ¿no? Y se parece a ella, y se parece a él, ¿no? Bueno, pues estos dos significados del amor conyugal, que es expresión de amor, interdonación, por un lado, y por otro lado, la posibilidad de la fecundidad, estos dos significados que no se ha inventado nadie, sino que los descubrimos de la estructura, de cómo estamos hechos los hombres y las mujeres, no se pueden disociar, no se pueden separar sin quitar algo importante de esa expresión de amor. Es lo que enseña Pablo VI con la encíclica Humanae Vitae. No se pueden disociar. Sería poner una barrera en la entrega. Hay algo tuyo que no quiero, hay algo mío que no te doy. Y, por supuesto, una barrera a la acción de Dios. No quiero que intervengas en mi vida. No quiero que intervengas en mi vida. Bueno, explica Pablo VI también en la encíclica que si un matrimonio, por razones serias y meditadas, no puede tener más hijos o necesita, por razones serias, distanciar los hijos, si es lícito, en cambio, recurrir al conocimiento de los ritmos de la fecundidad o de la fertilidad de la mujer. Eso es perfectamente lícito, si existe un motivo grave, ¿no? Bueno, esto luego si queréis alguna pregunta si sale o ya lo explicaremos más despacio, ¿no? Pero es radicalmente distinta la anticoncepción del reconocimiento de los días fértiles o no fértiles de la mujer. Bueno, no sé si me estoy alargando mucho. Solo quiero añadir alguna cuestión. En la encíclica apunta el Papa una serie de consecuencias que tendrá lugar si se admite y se generaliza la utilización de anticonceptivos. A veces se dice que la Iglesia, muchas cosas de las que dice, están fuera de su tiempo. Pero muchas veces se ha dicho de esta encíclica que está fuera de su tiempo no porque esté en la Edad Media, ¿no? Como se ha dicho antes, o porque esté anticuada, sino porque se adelantó proféticamente, absolutamente proféticamente, a lo que iba a suceder en la sociedad si se generalizaba y se aceptaba la utilización de anticonceptivos. Voy a nombrar algunas de ellas, algunas de las que apunta el Papa y otras que no aparecen en la encíclica, pero que han sido consecuencias absolutamente directas, ¿no? Habla, por ejemplo, de la posibilidad o de la facilidad de, como las relaciones sexuales ya no producen hijos, no tiene tanta gravedad la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Como no producen hijos, ya no es necesario que exista un compromiso para que sea verdadera esa relación. Habla de los jóvenes en la encíclica, ¿no? Dice, los jóvenes necesitan aliento para vivir de acuerdo a las normas de la moralidad. Lo que no necesitan son atajos fáciles para saltarse las normas de la ley natural, ¿no? Y habla también, dice, podría darse la pérdida de respeto a la mujer y su instrumentalización. Bueno, esto es absolutamente claro que ha sido así, ¿no? Ya puedo utilizarla, incluso la propia mujer puede decir, me puedo dejar utilizar porque no va a haber consecuencias de un hijo. Ayer en la ponencia de la doctora Blanca López Ibor había una imagen de, no sé si lo recordáis, creo que ¿estáis vosotros? No. Mafalda, con una tirita, que decía, ¿y esto en el corazón dónde se pone? ¿Dónde se pone? Puede que haya acciones que no tengan la consecuencia de un hijo, ¿no? Pero ¿cuánto daño podemos llegar a hacernos por no vivir bien la afectividad y la sexualidad, ¿no? La mentalidad contraceptiva, dijo San Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, desemboca en una mentalidad abortiva. Es verdad que son acciones con una valoración moral distinta, pero una cosa desemboca en la otra. Evitar el hijo a toda costa, y si a toda costa luego es un aborto, pues no, seguro que no hay tanta dificultad, ¿no? Creo que todas estas cuestiones tienen una vinculación directísima con la bioética y con la labor de los agentes sanitarios. La posibilidad de la utilización de anticonceptivos tiene muchísimas implicaciones, no solo por la mentalidad abortiva,
sino porque se utilizan muchas veces métodos anticonceptivos que son realmente abortivos, porque los métodos anticonceptivos pasan factura al propio cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera. Quiero acabar con un par de cosas. Estuve hace poco tiempo en la presentación de un libro que me parece que es muy recomendable, de Gabriele Cubi, que se llama La revolución sexual global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. La autora participó de la revolución sexual del 68, bueno, y después de una vida compleja y de una conversión, es capaz de reconocer el daño que supuso aquella revolución y a dónde nos ha llevado hoy, no solo aquella revolución, sino todo el potencial ideológico que nos ha llevado a donde estamos ahora mismo, ¿no? Quiero terminar simplemente haciendo como un llamamiento, ¿no?, a todos los futuros médicos, agentes sanitarios, primero, a conocer el significado intrínseco de la sexualidad humana. Uno, para vivirlo bien, y dos, para ayudar a otros como futuros médicos a vivirlo bien, a entender qué es la paternidad responsable, por ejemplo, ¿no? O a saber explicar las consecuencias para la persona de vivir mal la sexualidad. Nada más, muchas gracias. Pasamos ahora a la profesora Bullón de Mendoza, a la ponencia Protección a la vida del no nacido en el magisterio del Papa Francisco. Para empezar, deciros que el Papa Francisco no tiene un documento expresamente dedicado a este tema. Sí tiene un discurso dirigido a asociaciones a favor de la vida, ¿no? Pero en sus escritos, Francisco habla mucho de la vida, de la espiritualidad de la vida, en la misión, de la espiritualidad ecológica y de la espiritualidad en la vida familiar. Hay un documento que es la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría de amar, la alegría del amor, donde se refiere a la Humanae Vitae, precisamente al hablar de la espiritualidad de la vida familiar para poner de relieve el vínculo entre el amor y la vida, la procreación, pues el hijo reclama nacer de ese amor, ya que él no es un derecho, sino un don. Esa visión de la vida como don. En la Evangelii Gaudium es el primer documento que se hace el Papa él solo, ¿no? Como todos los documentos primeros de empezar un pontificado, y él dice que en este, que quiere ser el programa de su pontificado, está lleno de contenido, ¿no? Y allí habla de la alegría de la vida humana, la alegría del hombre que tiene su origen en el amor de Dios. Se extiende, puesto que es muy propio de su magisterio, al tratar de la vida de diario. En el último documento del Papa, que os invito a leer, que es sobre la santidad en la vida corriente, es un documento de ahora mismo, se publicó hace 2 semanas, ¿no? Pues también habla mucho sobre la vida diaria, ¿no? Pero vuelvo, en la Evangelii Gaudium, como decía, se extiende sobre la alegría de las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y esto lo podemos entender fácilmente, porque la alegría se da en la vida. El hombre quiere ser feliz y la felicidad tiene que ver con la vida. Siempre que haya vida, la vida supone la posibilidad de felicidad. Relativo al tema, puesto que trato de la vida naciente, y aquí se ha tratado ya, se ha tratado por la profesora Fernández de la Cigoña, sobre todo, voy a examinar nuestra realidad actual, hasta qué punto la vida es despreciada en nuestras leyes, puesto que creo que en este caso se ha producido una gran confusión que además puede ser muy interesante para unos estudiantes de primero de medicina, ¿no?, que están directamente involucrados en este tema, ¿no? La vida, como no puede ser menos, sigue siendo un valor. ¿Qué sucede con el tratamiento del aborto en las leyes penales? Hemos olvidado que el aborto es siempre un fracaso, incluso en las leyes penales. De hecho, si no fuera así, no estarían las leyes penales. No sería un delito, es el artículo 145 del Código Penal. ¿Qué sucede con nuestra ley del aborto de 2010? Indudablemente una de las leyes más permisivas en la desprotección de la vida, pero que, como en su propio preámbulo indica,
lo que quiere es evitar que se produzca el aborto. No vamos a entrar aquí en el estudio de la misma, si se consigue ese objetivo, la cuestión de la ideologización, ¿no?, que se produce, del que ha hablado ya la profesora Fernández de la Cigoña. Lo que me interesa resaltar es que con ella se ha producido el efecto de las leyes despenalizadores de las conductas que son objetivamente punibles, es decir, conductas que en sí están mal, no se consideran delito y se siguen considerando delitos, sino en el aborto no estaría en el Código Penal, pero se considera que hay determinadas causas pues que eximen de esa responsabilidad. ¿Y qué pasa? Esto lo estudiamos los estudiantes de Derecho, dice, se tiende a pensar que la acción despenalizada está bien. Quien tiene un derecho tiene la responsabilidad de hacer o no uso de ese derecho. Y si no haces uso de ese derecho, tienes la responsabilidad de todos los costes que a tu familia y a la sociedad habrán de atender por no hacer ese uso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues de algún modo se invierte, aparece casi como un deber. La que tiene el derecho de abortar es la que, si no lo ejerce, debe liberar a los demás de su propio coste. Aparece en esta visión, se ha cambiado, ¿no? Al producirse estas consecuencias por efectos de la ley, se queda uno a favor de la muerte. La propia mujer que se ve en esa situación se la presiona hacia la muerte, no hacia la vida. Pero aún ahí, la protección a la vida sigue. El primer ofrecimiento a la mujer que va a abortar es la vida. La propia ley dice que se la informará de las medidas de apoyo a la maternidad. A pesar de las leyes, la realidad se impone con su verdad, que es la vida. Y sigo en el tema. En realidad nunca lo he dejado, como habréis notado, espero. Estoy en la vida. ¿Cómo trata el Papa Francisco de la vida naciente? Pues trata de este tema en la familia, en la Amoris Laetitia, en ese documento del que os he hablado al inicio, y lo trata al hablar de la familia. Primero describe la situación actual y dice que en la realidad actual es consciente de que los individuos son menos apoyados que en el pasado por las estructuras sociales en su vida afectiva y familiar. Dice la concepción, los cambios antropológicos, los cambios culturales hacen que el individuo se vea menos apoyado en su vida afectiva y familiar. Yo os invito a que miréis pues, la realidad actual, ¿no?, donde pues, nos encontramos en la agitación de vida en que vivimos, ¿no?, ese estrés que nos ponen el Carrefour al lado de casa hasta las 12 de la noche abiertos, o peor aún, 24 horas, Carrefour 24 horas, y a partir de ahí ya somos unos desgraciados. Ya no puede faltar el azúcar del desayuno, aunque nos hayamos dado cuenta a la 1 de la madrugada. Salimos a la calle en pijama y ya tenemos el azúcar. Casi perfectos en cuanto a abastecer nuestras necesidades materiales, pero ¿a costa de qué? Yo creo que esto va a dar lugar a que el ejercicio de vuestra profesión va a tener pues, un número de pacientes todavía mayor, ¿no? ¿A costa de qué? Esta rapidez alcanza a nuestra vida familiar. Las estructuras culturales, como dice el Papa, no apoyan nuestra vida. Y el Papa habla del individualismo que se ha hablado aquí en un sentido de autonomía moral. Un individualismo que dice el Papa, tiene un concepto también ambiguo, porque por una parte se aprecia una personalización, se apuesta por la autenticidad, o sea, se quiere mirar a la persona desde lo que es, pero esto puede provocar una espontaneidad que mal orientada puede crear actitudes de permanente sospecha, de huida de los compromisos. La libertad para elegir, y aquí han hablado pues, mis antecesores de la autonomía moral, tiene que tener un orden, ¿no? La libertad tiene un orden, porque si no tiene objetivos nobles y disciplina personal, degenera en una incapacidad para donarse generosamente, dirá Francisco.
Por otra parte, habla también del individualismo, y esto es muy, me parece muy idóneo para la época de la vida en que estáis vosotros, que influye en la afectividad. El Papa habla de esa velocidad, la del Carrefour, que me refería antes, ya comprenderéis que el Papa no habla del Carrefour, pero sí habla de la velocidad con que las personas pasan de una relación afectiva a otra. Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar a gusto del consumidor o incluso bloquear rápidamente. Se traslada a las relaciones afectivas lo que sucede con los objetos y el medio ambiente. Todo es descartable. Cada uno usa y tira, gasta y rompe, aprovecha y estruja mientras sirva. Después, adiós. No hace poco aparecía en la prensa que alguien, no era además cuestión de un caso aislado, había roto una relación de 2 años por WhatsApp, ¿no? Y esto, imagínense, ¿no?, la cantidad de heridas que dejará eso. Solo lo dejo ahí. Llama la atención, continúa el Papa, las rupturas que se dan muchas veces en adultos incluso mayores, que buscan una especie de autonomía y rechazan el ideal de envejecer juntos, cuidándose y sosteniéndose. Dense cuenta que la velocidad en que vivimos a veces nos impide hacernos preguntas básicas, ¿no? ¿Por qué estás tú conmigo? Es necesario un tiempo de silencio interior para hacer preguntas a quien amamos y contestar nosotros en el silencio. ¿Qué es lo que queremos? Ante el aborto, parece que las leyes no miran las causas, la responsabilidad de los hechos, pero ¿qué habría que preguntarse las causas? ¿Qué buscábamos cuando engendramos este hijo? ¿Esa unión era fruto de qué? No, eso ni nos lo habíamos planteado. No tenemos ese silencio, no nos da tiempo a plantearnos una relación afectiva que en todo caso, por lo que implica que el hombre es, tiene una trascendencia vital. El Papa indica también qué podemos hacer los cristianos, se está refiriendo aquí directamente, ¿no?, a los creyentes. Dice, no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica, tampoco sirve pretender imponer normas por la fuerza, de hecho no serviría de nada. Nos cabe presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia, presentar en positivo, en definitiva, la felicidad. ¿Cómo te vas a querer casar si es algo tan costoso? El pontífice, cuando examina la realidad de la familia, hace una autocrítica, reconociendo que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas ha ayudado a provocar esta situación que hoy lamentamos. A veces hemos puesto el acento en las prohibiciones y no en el amor, ¿no?, lo que es esencial en el matrimonio y en el nacimiento de los hijos. Otras veces, dice, hemos presentado un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto como un ideal inalcanzable que está lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Esta idealización efectiva, yo ya soy paciente vuestra por la cuestión de la alergia, todo cuanto no hemos cuando esta idealización afectiva, sobre todo, hace hincapié, cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino todo lo contrario. Empieza aquí a hablar ya de la gracia, que en su magisterio es siempre constante como primacía, ¿no? A veces somos los responsables, por tanto, de la visión negativa hacia el matrimonio que lamentamos. Hemos olvidado hablar del amor en el matrimonio, nos hemos olvidado del amor que tan bellamente ha expuesto en el Magisterio Mercedes, ¿no? Y el amor, si no es para siempre, no es amor. Esto es lo que decimos, lo que creemos, ¿no? Nadie quiere que le amen, ¿no? Plantearos a vosotros mismos que le amen por un periodo de tiempo. Te quiero para los próximos 6 meses, te quiero para los próximos 6 años. ¿Quién se embarcaría en un proyecto así? Daros cuenta que la pregunta es crucial,
porque no es el Papa, no soy yo, no es el magisterio, sois vosotros los que tenéis que optar por la respuesta. Pues bien, cuando habla el Papa de la transmisión de la vida, aquí se cita expresamente la Humane Vitae porque habla de volver a ella, de considerarla, ¿no?, como fuente, que es, dice, el niño que llega no viene de fuera a añadirse al amor mutuo de los esposos, brota del corazón mismo de ese don recíproco del que es fruto y cumplimiento. No es el final del proceso, sino que está presente desde el inicio del amor como una característica esencial que no puede ser negada sin mutilar al mismo amor. El amor, y esto es esencial, sobre ello hay que pensar, rechaza todo impulso de cerrarse en sí mismo y se abre a una fecundidad que lo prolonga más allá de su propia existencia. Es decir, el amor siempre da vida, siempre da vida. Por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. El niño es una prolongación del amor. Y tengámoslo claro, de la unión resulta la descendencia. El amor está abierto a la vida, hemos dicho, no se cierra en sí mismo. El mensaje de la Humane Vitae se hace nuevo. Por eso el Papa vuelve a hablar de una paternidad responsable y el sacramento del matrimonio no es una convención social. Cristo sale al encuentro de los matrimonios cristianos, les acompaña, permanece con ellos, con la ayuda de Dios, todo irá bien. Y el Papa habla luego del cuidado diario del amor. Y eso, como no me da tiempo, os invito a leer el capítulo 4 de esta exhortación, que es un canto al amor. Habla de, basándolo en la carta de San Pablo, que vosotros, si habéis ido a alguna boda, que a muchas habréis ido ya, suele ser una de las lecturas que se hace en la Iglesia cuando se lleva a cabo un matrimonio, ¿no? Habla del amor. El amor es paciente, es servicial, no tiene envidia, no piensa mal, todas estas cualidades del amor. Y hay que leer este capítulo, que es un canto al amor, y la juventud es la edad del amor en su primera fase. Estáis en la edad, ¿no?, normalmente en que uno se enamore. Luego pienso que os puede interesar. También una cuestión que el Papa trae aquí es el principio, que ya sabéis, que habéis aprendido con Mercedes, de subsidiariedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues el Estado lo que tiene es que actuar a favor de la vida. No podía ser menos. Tiene la responsabilidad de crear las condiciones legislativas y laborales para garantizar el futuro de los jóvenes y ayudarlos a realizar su proyecto de formar una familia. Pues atender a las necesidades de vivienda, de ayuda sanitaria, niños que crecen con uno solo de sus padres, en fin, atender a la vida, no poner término a ella, ¿no? El magisterio del Papa Francisco, y con esto termino, es, y se ha dicho por los teólogos desde su primer documento, no es dogmático, es experiencial, sin olvidar los dogmas. Francisco muestra al destinatario la belleza de la vida, porque, insisto, el amor tiene que ver con la vida. Su pontificado es una invitación a que yo lo perciba con otros ojos, a que yo perciba esa santidad de la vida. Hay que entrar en el misterio del hombre, hay que entrar en la mujer abandonada, el niño no querido, y acompañar. Quizá a veces hemos acentuado el aspecto legal y el contenido doctrinal y moral, y hemos de poner el acento en la belleza del mensaje. Es necesario conocer la doctrina, pero nada se puede solucionar a base de un catecismo redondo, ¿no?, que impone normas morales, sino que de alguna manera hay que tocar el corazón, mostrar la belleza de la gracia, la ayuda de Dios que va por delante. El Papa dice te primerea, el lenguaje del pontífice, y con esto he terminado. Muchísimas gracias, profesora Agullón de Mendoza. Abrimos un turno de preguntas. ¿Quién tiene? Una pregunta. Si antes dijo que la mujer se enamora del hombre o el hombre de la mujer
porque describe en el otro lo que carece. Porque hay mujeres y hombres que se enamoran. En plan, de otros hombres y de otras mujeres, me refiero. Bueno, yo creo que la causa de ese enamoramiento está fuera de la disciplina de la doctrina social de la Iglesia. Tendrán que explicar, como intentan hacer muchas veces psicólogos o psiquiatras, el origen de esa tendencia, ¿no? Que podemos entrar, pero tampoco sé si... No sé si... O sea, lo que sí se puede hablar es cómo debe actuar una persona que tiene esa tendencia si quiere vivir de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Más que en la causa, ¿no? La causa. Normalmente psicólogos, psiquiatras que han estudiado eso y tratan de explicar la causa del origen, no han encontrado, hasta lo que yo sé, factores genéticos, factores biológicos que determinen el origen de esa tendencia, ¿no? Por lo menos hasta el día de hoy. Normalmente lo remiten a causas psicológicas y a causas relacionadas con la afectividad y con el desarrollo de la identidad sexual a lo largo de la vida, ¿no? Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. A mí me han surgido dos preguntas, una también a usted. Usted mismo ha explicado el significado del amor y todo lo que conlleva. Y mi pregunta es, como bien ha preguntado la otra compañera, ¿por qué eso que encuentras en la otra persona, por qué no puede ser a una persona del mismo sexo y por qué tiene que verse, o sea, por qué debe ser un problema psicológico o psiquiátrico el hecho de que puedas encontrar esas mismas cualidades que buscas en un hombre o en una mujer en una persona de tu mismo sexo? O sea, ¿por qué lo debemos a que sea un problema de la persona y no a que en nuestra naturaleza también esté el poder amar a una persona del mismo sexo? Entráis fuerte, aquí a cuchillo. No, a los míos ya les conozco, o sea que aquí no, estoy preparada para todo. La cuestión, o sea, el origen de la tendencia, que nos lo expliquen los expertos, ¿no? Un poco lo que he dicho antes, ¿no? ¿Por qué surge? Y normalmente, en muchos casos, dan respuesta, ¿eh? O sea, quiero decir, es una cosa que está bastante estudiada, aunque hoy está prohibido hablar de ella, pero se sabe bastante, ¿no? No se sabe todo, pero se sabe ya mucho, ¿no? Acerca de ese origen de esa tendencia, ¿no? Entre dos personas del mismo sexo, claro que cabe el amor, pero no el conyugal. Todos tenemos amigos, amigas. Quiero decir, el amor que cabe es el amor de amistad, el amor filial, el amor paternal. ¿Por qué no es posible el amor conyugal? Yo le daría la vuelta a la pregunta, ¿por qué es posible entre un hombre y una mujer el amor conyugal? ¿No? Para luego situar la otra, ¿no? Es posible porque en ellos está la posibilidad. Naturalmente está en ellos la posibilidad del amor conyugal, de entregarse en un abrazo conyugal, porque son distintos, ¿sí? Entre dos personas del mismo sexo no es posible esa entrega conyugal, es posible otro tipo de amor, ¿vale? Y entonces yo pregunto, ¿por qué el amor conyugal es superior a otros tipos de amores? No, nadie dice que sea superior, es un amor especialísimo, superior en el sentido, podemos decir, que tiene esa potencialidad de generar vida, que no es cualquier cosa, ¿no? Es algo muy importante. Pero no es que clasifiquemos en este superior o este es inferior, para nada. Benedicto XVI habló muchas veces de los distintos tipos de amor y de la importancia de entender el significado del amor de cada uno, ¿no? Y el específico del amor, el amor entre el hombre y la mujer, tiene que abarcar también el amor de amistad, otros tipos de amor muy importantes, ¿no? ¿Vale? Hola, mi pregunta... Te esperaba, Cristina. Mi pregunta es, bueno, también es para usted, en relación con lo del amor para siempre, ¿vale? Porque yo entiendo y comparto que tú, cuando estás con una persona, si nada cambia, no tienes ninguna necesidad de desecharlo, o sea, pero... No, pero es que lo que no entiendo es la idea de la Iglesia de que tenga que ser tan para siempre si alguno de la pareja ya no lo ve de esa manera, en el sentido de que, por ejemplo, a una pareja puede estar bien unos años hasta que el otro empieza a menospreciar los ideales de la otra persona o a hablar mal, a
no sé, como a comportarse de una mala manera. Entonces, si esa relación ya no hace feliz a la otra persona porque las cosas han cambiado, porque la otra persona, por mucho que tengas que apoyar sus cosas malas, no te está aportando nada bueno en tu vida. Yo creo que la Iglesia tendría que acoger eso, protegerlo y fomentar en ese caso que esas parejas tóxicas pudieran como separarse. Entonces no entiendo por qué tiene que ser tan para siempre. Tú la promesa la haces en el sentido de que quieres que dure para siempre, pero si las cosas cambian, tú tampoco puedes atarte a eso e intentar vivir con ello si es que te está destrozando. Bueno, yo creo que en parte de lo que has dicho está la propia respuesta. Es una exigencia del corazón humano que sea para siempre. Me contaba una vez una amiga que tenía un novio, una anécdota, pero es por si aclara esto, ¿no? Y un día le hizo esta pregunta a su novio. Le dijo: Menganito, yo sé que tú me quieres, pero te voy a hacer una pregunta que para mí es importante. Le dijo: ¿tú me quieres querer siempre? El primer querer es un querer de la voluntad, ¿no? O sea, sí, vale, fenomenal, lo pasamos muy bien, tú me quieres, tal, ¿no? Pero ¿me quieres querer siempre? Bueno, y ella cuenta que... no es la prueba, porque ella cuenta que él contestó: no lo sé. Y se acabó la relación, ¿no? No sé si fue inmediato, pero ¿por qué? Porque hay una exigencia del amor que es implicar la voluntad. Mi voluntad, mi decisión libre y deliberada es entregarte mi vida, lo que soy y tengo para siempre. Esto no es un ataque de romanticismo, es algo que pide el corazón, ¿no? En el amor conyugal. Es una exigencia del corazón, ¿no? Por eso es necesario ese compromiso, porque lo pide el corazón. No es te quiero un ratito mientras lo pasemos bien, no, es que quiero que mi vida sea tuya para siempre, ¿no? Bueno, por eso hay una promesa. Luego hay una exigencia de fidelidad a esa promesa. Por eso el matrimonio es indisoluble. El matrimonio es indisoluble. ¿Quiere esto decir que si vivo con un señor que me pega, que me maltrata, no sé, me humilla o no sé, todas esas cosas que has dicho, tengo la obligación de vivir con él? Pues no, pues lógicamente no. No significa que tenemos que pasar por... No, ¿sí? Puede haber situaciones en las que la prudencia recomiende una separación, pero esa separación no disuelve el vínculo de la promesa que se hicieron. ¿Vale? Sí, no sé si he contestado. Hola, Cristina. Yo quería añadir algo a eso. Es cierto que dentro de que las características del matrimonio canónico son las que son, ahí está la indisolubilidad, está la sacramentalidad. Muchas de ellas se comparten con lo que establece el Código Civil acerca del matrimonio y otras no. La sacramentalidad no, la indisolubilidad no, la heterosexualidad no. Ahora bien, esas características atienden a lo que es la naturaleza propia del matrimonio. Lleváis oyendo y seguiréis la naturaleza de las cosas y la naturaleza del hombre. El Código Civil, la ley, esa misma ley que regula la posibilidad de disolver el matrimonio en el ámbito civil, no en el ámbito canónico, establece igualmente que el matrimonio como tal institución tiene una vocación de permanencia. Es cierto que regula la posibilidad de que eso se disuelva, pero al margen o independientemente de lo que dice la Iglesia Católica como institución y como sacramento, la propia legislación civil entiende que ese nexo es para siempre. Es más, cuando, no sé si era Beatriz o Mercedes, alguna planteaba, claro, no quiere que le quieran para 6 meses, para 6 años, es que legalmente está prohibido un matrimonio con término. Yo no me caso para 3 meses, no, me caso para siempre. Y es cierto que en el ámbito civil se regula, en unos países sí, en otros no, porque es ley positiva, se regula la disolución de ese vínculo. Pero en la naturaleza del vínculo está esa permanencia. Y luego el legislador hace en cada momento lo que quiere, ¿no? Pero incluso teniendo esa ley de divorcio en España, seguimos teniendo una serie de características en las que se insiste en la permanencia. Gracias y perdona. Yo tengo una última pregunta, que es para la última profesora que ha dado el seminario. Si lo he entendido bien, usted ha dicho que una persona que aborta, o sea, que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando una mujer aborta es ¿a qué se debe
el feto, o sea, de dónde ha salido, de qué amor ha salido. Entonces, ¿eso así como lo ha explicado usted? Porque no sé creo que con esas palabras, desde luego, no. No, pero pero creo que entiendo una idea parecida, ¿no? Lo que trata de decir. Si me lo clarifica bien. Sí, o sea, mi pregunta es, el aborto, o sea, una persona que aborta o que ha tenido un niño o se ha quedado embarazada, una mujer no tiene por qué deberse al amor, no tiene por qué, o sea, hay otras 1000 causas por las que una mujer se puede quedar embarazada. Puede haber sido un accidente, puede haber sido una violación o puede haber sido un despiste por el motivo que sea. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la opinión de la Iglesia en esos casos, si ahí se debe abortar o no? Porque si no teníamos esa intención, ¿por qué está mal? Supongo que habréis estudiado ya el aborto, ¿no? Es que no estoy en medicina, entonces no tengo doctrina social de la Iglesia. Sí, entonces, bien, sí, yo estaba hablando ahí efectivamente, o sea, de la relación de hombre y mujer basada en el amor, ¿no? Que pues excluye relaciones, este era el supuesto, me parece, pues que sean meramente transitorias, o sea, en realidad en relación con lo que antes habéis planteado, o sea, que el amor tiene que ser para siempre, ¿no? Pues para ser amor en cuanto implica un proyecto de vida y de ahí vienen los hijos. Pero en cuanto a lo que tú preguntas, ¿no? Dices, cuando se da la vida fruto pues de una relación por la violencia, ¿no? Es ahí, ¿no?, donde tú has pensado. Por ejemplo, el magisterio de la Iglesia siempre es claro a favor de la vida, ¿no? Dice, vas a añadir a esa situación, supongamos el ejemplo más extremo, que es siempre el embarazo que es fruto de una violación, ¿no? Que ya sabéis que es apenas, no se da en la realidad casi, ¿no? Pero dices, vamos a poner este ejemplo extremo. Y entonces dices, ¿por qué no debemos quitar la vida al niño, ¿no? Pues porque vas a añadir al mal de la madre ya, que es triste, ¿no? Porque todo el mundo puede comprender la situación de la madre después de haber sufrido ese terrible delito que es una violación, ¿no? Pero vas a agravarlo suprimiendo y añadiendo a su situación el quitar la vida al hijo. Es comparable, porque es lo que sucede en moral, ¿no?, en ética, que tú digas, para evitar el dolor de la madre, que indudablemente nos ponemos en su situación, y la Iglesia tiene los documentos más preciosos y las palabras más consoladoras que para la mujer en esa situación, ¿no? Pero vas a quitar la vida. El sufrimiento de la mujer es comparable a una vida. Con vida tú tienes felicidad y sufrimiento. Sin vida no tienes nada. Fíjate, hay como respuesta también, me gustaría, hace como 3 años hubo un vídeo en YouTube precisamente de una chica, no era de esta universidad, pero estudiante universitaria, que había tenido el hijo a toda costa y contaba verdaderamente, hablaba, es que me he acordado yo misma ahora de ella, sí, digo, porque lo que decía era esto, decía, pero mi hija estaba encantada, porque luego su familia le había ayudado, el Estado le había ayudado, sus compañeros de clase le habían ayudado para esto, y dice, mi hija, si no hubiera tenido nada, la vida es vida, la muerte es nada. Sí, a mí me gustaría añadir 2 cosas rápidas. Yo creo que los niños nunca nacen de despistes. Me he despistado, ¿no? Me he quedado... se me han olvidado los libros, ¿no? Me he despistado. Los seres humanos nacemos como consecuencia de la entrega de amor, ¿no?, de la entrega sexual. Y esto tiene mucho que ver con el significado de la entrega sexual, ¿no? ¿Tiene sentido esa entrega cuando no puedo acoger un hijo o cuando no quiero acoger un hijo? Tiene sentido, está fuera de lugar, ¿no? Por eso enseña la Iglesia que las relaciones sexuales fuera del matrimonio están fuera de lugar. Pues puedo acoger la vida, ¿no? Puedo acoger el significado de esa entrega, ¿no? Y luego, respecto al derecho a la vida del niño, ¿no?, fruto de esa injusticia terrible de violación, a mí me gusta plantearme lo siguiente, y es, ¿tiene más derecho a la vida el que tiene unos padres fantásticos que el que tiene un padre que es un sinvergüenza,
que en este caso su padre es un sinvergüenza, ¿no? Pero nuestro derecho a la vida se basa en la moralidad de nuestros padres, yo creo que no, se basa en lo que somos, ¿no? Y ese niño es un ser humano y tiene el mismo derecho a la vida, aunque su vida vaya a implicar posiblemente un sufrimiento a su madre, pero tiene su propio derecho a la vida, ¿no? Nada más. Pasamos a la última pregunta ya por el tema, allí. Sí, no sé perdón por la hora. Es rápido. No sé si ha sido en esta charla o en la anterior que se ha dicho que está... No, pero es que trata con el tema, ¿vale? No es que sea así totalmente fuera de lugar. Que el diagnóstico prenatal y todo esto, pero que sí está permitido mirar los ciclos de fertilidad de la mujer, bueno, que está permitido, que la Iglesia lo acepta, porque sí es lícito eso. Entonces, si una pareja mira el ciclo de fertilidad de una mujer y decide tener relaciones sexuales justo en los momentos en los que las posibilidades son porque la posibilidad nunca puede ser cero porque nunca sabe lo que puede pasar, pero decide tener relaciones sexuales justo cuando la posibilidad es muy, muy pequeña, eso obviamente no sería utilizar métodos anticonceptivos pero ha utilizado ese conocimiento con el objetivo con el fin de no tener un hijo y tener relaciones con la intención de no tener un hijo. ¿Eso también sería equiparable a métodos anticonceptivos tipo preservativo o la píldora del día después? Para que sea acorde al sentido y el significado de la sexualidad humana, la utilización de los métodos naturales, tiene que estar justificada esa decisión de no tener un hijo. No es no quiero tener un hijo, sino no puedo, por las razones que sean, superpersonales y donde nadie debe meterse, ¿no? Razones las que sean, ¿no? No es un no quiero, sino un no puedo. Contestando directamente a tu pregunta, si se utilizaran los métodos naturales para cerrarse a la vida por capricho, por egoísmo o por otro tipo de motivaciones, también se estaría contradiciendo el significado de la sexualidad, ¿no? Tienen que estar las dos condiciones. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta y nos vamos a comer. Una cosa, ¿qué opina la Iglesia acerca de las relaciones de transmisión sexual? Enfermedades, perdón. Yo creo que... Con los métodos anticonceptivos. A veces pensamos que las campañas de preservativos para todos, fantástico, ¿no? Porque ya evitamos las enfermedades de transmisión sexual. Y a veces se ha planteado así, ¿no? Pero está científicamente demostrado que el efecto conseguido es el contrario. ¿Por qué? Porque al hacer campañas de preservativos a adolescentes o jóvenes, ¿no? El mensaje que les está diciendo es no pasa nada por tener relaciones, ¿no? O sea, se está fomentando las relaciones desvinculadas de la totalidad y de lo que significa el compromiso matrimonial, ¿no? Por lo tanto, se disparan el número de exposiciones al riesgo y, por lo tanto, se dispara el número de contagios por enfermedades de transmisión sexual, igual que se dispara el número de embarazos imprevistos, ¿no? A veces se dice, para luchar contra el aborto, preservativos para todos. Pues el efecto conseguido es exactamente el contrario, ¿no? Porque se expone una macha al riesgo y se disparan los contagios, ¿no? Y otra cosa que normalmente no se dice, esto no lo dice la Iglesia, esto lo dicen los médicos que saben de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Una cosa que no se dice por parte, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad es que hay enfermedades de transmisión sexual que se transmiten exactamente igual con preservativo y sin preservativo, ¿no? Y esto no se dice, ¿no? Tú ponte esto y ya está. Es mentira, porque clamidia, tipos de herpes, el virus del papiloma humano se contagia igual, ¿no? Y esto no se dice. Y al fomentarse las relaciones diciendo que con esto no pasa nada, pues se convierte en la realidad que son epidemias, ¿no? Y hay que vacunar a las niñas de 12 años y este tipo de cosas, ¿no?